Señor Canciller, por favor, para concluir. Señora asambleísta Salgado, quisiera manifestarle que con respecto a su pregunta en torno a las declaraciones de la primera ministra de Gran Bretaña, lamentablemente no las conozco. Lo que me gustaría manifestarle es que la posición del Reino Unido en cuanto a la situación del señor Assange ha sido una posición constante, invariable. El Reino Unido siempre nos había manifestado a nosotros, cuando digo nosotros me refiero al Estado ecuatoriano y sus funcionarios, que el señor Assange, en cuanto salga de la Embajada del Ecuador en Londres, sería detenido y conducido ante una corte para que responda ahí por la acusación de haber violado las condiciones de libertad provisional que le fueron impuestas en el año 2012, es decir, justo antes de que entre como asilado a la Embajada del Ecuador. Estas indicaciones del Reino Unido nos fueron entregadas a nosotros, al gobierno del Ecuador, y nosotros las transmitimos también al señor Assange y a sus abogados. Les dijimos, miren, Inglaterra nos dice por escrito, aquí está, tengo una copia de la comunicación, que cuando el señor Assange salga de la embajada tiene que responder por esta infracción legal que le acabo de referir. O sea, no era un secreto para nadie que esto iba a acontecer. ¿Qué ocurrió? El señor Assange salió de la embajada y cuando salió fue porque ya terminó su asilo diplomático. Le pedimos abandonar la embajada diplomática, la embajada del Ecuador, por cuanto el asilo ya no se encontraba vigente. Según la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, ese momento las personas que en una embajada no tienen nada que hacer y que les es solicitado salir, tienen que hacerlo, si no interviene la policía diplomática local que tiene que dar las garantías para resguardar la integridad de esa embajada. Por este motivo, el señor Assange fue escoltado hacia afuera de la Embajada del Ecuador por la policía diplomática. Afuera, como le acabo de indicar, las autoridades británicas de un asunto diverso, distinto, sobre el cual no hubo ningún acuerdo, no cabría haber acuerdo. Ellos habían dicho que lo iban a detener, fue efectivamente detenido el señor Assange y conducido ante los jueces que deberán juzgar, creo que ya le han juzgado, escuché alguna referencia al respecto, sobre esa específica infracción que le acabo de manifestar. Esto con respecto a su pregunta. El señor asambleísta Marcelo Simbaña también me ha pedido por escrito que me refiera a un par de preguntas que él me había hecho y que no contesté porque creo que eran en la sección de información, si hay contradicción entre que un ecuatoriano tenga a su vez la condición de asilado. A esta pregunta me gustaría indicar al asambleísta que el señor Assange, cuando recibió el asilo diplomático, él tenía o era ciudadano de Australia y continúa siendo ciudadano australiano. Por este motivo es que seguía vigente la condición de asilo diplomático. Él después obtuvo la nacionalidad ecuatoriana, que actualmente se encuentra suspendida por haber sido declarada como un acto lesivo el procedimiento, pero conservó siempre y continúa manteniendo el estatus de ciudadano de Australia. Tal así que, si no me equivoco, en diciembre o enero pasados, a pedido del señor Assange, una funcionaria del consulado de Australia le visitó a él en la embajada del Ecuador para tomarle los datos y posteriormente expedirle un pasaporte actualizado, me imagino, porque el otro habrá fenecido. Ese procedimiento se cumplió y el señor Assange cuenta ahora con un pasaporte australiano, lo que prueba que por supuesto tiene también vigente esta otra nacionalidad. Y la otra pregunta que hace el asambleísta Simbaña es porque hubo un afán de proteger al señor Assange. Yo en esto le podría manifestar que el Estado ecuatoriano durante toda esta época, durante estos casi 7 años que estuvo como asilado el señor Assange en la Embajada del Ecuador, aplicó las normas internacionales y las convenciones de La Habana de 1928 y de Caracas de 1954 que atañen al asilo diplomático. El señor Assange tenía, por tanto, que atenerse a una serie de normativas internacionales y el protocolo que se adaptó el 12 de octubre de 2018 era un protocolo que iba en esa línea como
la asambleísta Marín incluso hizo una recapitulación muy acertada de lo que es el protocolo de conducta y lo que contiene. Son disposiciones 100% ceñidas al derecho internacional, 100% ceñidas a estándares internacionales de derechos humanos, tal así que esas disposiciones del protocolo no solamente que fueron avaladas por cortes ecuatorianas que rechazaron acciones de protección que pretendían cuestionarlas, sino que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también avaló la coherencia entre ese protocolo y los estándares internacionales de derechos humanos cuando dejó, o mejor dicho, no dio paso a las medidas cautelares que habían solicitado a los abogados de señora Sánchez. Estos son mis comentarios. Gracias, señora presidenta.